Confirmado el positivo por hantavirus de un pasajero español del crucero MV Ondius, ingresado y aislado en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid. El paciente presenta algunos síntomas como febrícula, aunque permanece estable. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. La OMS eleva a más de una decena los casos positivos y asegura que todos los afectados están aislados bajo estricta supervisión médica. Mientras, Pedro Sánchez defiende que la repatriación de los pasajeros ha sido un éxito y promete no bajar la guardia, a pesar de la crítica directa del presidente canario Fernando Clavijo, que acusa al gobierno de ocultar contagios desde el primer momento. En el barco había una sospecha de un ciudadano estadounidense que al final ha dado negativo. Después han ido apareciendo otros casos con las pruebas que se les ha ido practicando cuando han llegado a los lugares de cuarentena. Mientras, continúan haciéndose cuarentenas preventivas en Países Bajos, donde sanitarios permanecen aislados por precaución tras manipular unas muestras sin el protocolo específico. Por otro lado, la Unión Europea estudia ampliar su presencia militar en Oriente Próximo, mientras Hezbollah rechaza negociar directamente con Israel. Rusia reanuda los ataques sobre Ucrania tras el fin de la tregua de 3 días mediado por Trump, y en Bruselas, Ursula von der Leyen propone limitar el acceso de los menores a las redes sociales en toda Europa. Vamos con la actualidad del día. El crucero MV Ondius se dirige a Países Bajos tras completar las últimas evacuaciones de sus pasajeros en Tenerife. El barco se dirige a Rotterdam, donde está previsto que atraque el domingo y se someta a exhaustivos procedimientos de desinfección. 12 sanitarios han sido puestos en cuarentena en el hospital de Radboudum de Nimega, en Países Bajos, por un fallo en el protocolo con uno de los casos positivos del brote de hantavirus. 11 pacientes han dado positivo según la Organización Mundial de la Salud, lo que ha provocado una alarma sanitaria mundial. De los 14 pasajeros españoles trasladados al centro de aislamiento del Hospital Gómez Ulla de Madrid, un pasajero ha sido confirmado positivo con febrícula y otros síntomas leves. En Países Bajos, a última hora del lunes, el hospital encargado de atender a los afectados por el brote de hantavirus informó que 12 sanitarios habían sido puestos en cuarentena preventiva tras un fallo de protocolo. Mientras en Francia el estado de la mujer infectada con hantavirus es muy crítico. Su estado empezó a deteriorarse en el vuelo de repatriación al aeropuerto de Le Bourget en París y al poco de llegar experimentó una rápida progresión de la enfermedad. Apenas unas horas después de que expirara la tregua de 3 días, Rusia lanzó más de 200 drones de ataque contra Ucrania durante la noche, afirmó este martes Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano señaló que se registraron más de 80 bombas y más de 30 ataques aéreos dirigidos contra edificios residenciales, instalaciones energéticas y de transporte y una guardería. Los ataques causaron la muerte de un hombre y dejaron al menos 4 heridos en la región de Dnipropetrovsk. Las fuerzas rusas también atacaron Kiev, golpeando un edificio residencial de 20 plantas. Moscú lanzó los ataques apenas unas horas después de que la tregua de 72 horas, negociada por Estados Unidos, llegara a su fin el lunes por la noche. El ejército ruso dijo que Ucrania también había reanudado sus ataques de represalia, señalando que sus unidades de defensa aérea habían derribado 27 drones ucranianos tras la expiración del alto el fuego. Aunque Ucrania y Rusia intercambiaron acusaciones de violaciones, no se informó de ataques importantes durante la tregua. Ucrania y Alemania intensifican su cooperación armamentística con nuevas tecnologías de defensa. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y su homólogo ucraniano, Mikhailo Fedorov, firmaron el lunes en Kiev un acuerdo para poner en marcha el programa Brave Germany, centrado en el desarrollo de tecnología de defensa y el apoyo a empresas emergentes innovadoras. Boris Pistorius destacó los proyectos conjuntos para el desarrollo de sistemas no tripulados de vanguardia, especialmente en el área de los ataques de largo alcance. Es geht nicht darum, dass nur immer der eine jeweils
No se trata de que solo uno se beneficie siempre del otro, sino que es un programa de cooperación recíproca a largo plazo y para mejorar juntos en beneficio mutuo y común. Los datos que Ucrania recopila ahora en su quinto año en el campo de batalla mediante el uso de sistemas de defensa aérea, drones, vehículos de combate de todo tipo y maniobras estratégicas y tácticas, todo eso forma parte de este programa. Pero sobre todo, los datos generados por la forma digital de la guerra son datos que nadie más tiene. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, afirmó que Alemania es actualmente el principal proveedor mundial de apoyo en materia de seguridad y defensa para su país, lo que representa casi un tercio de toda la ayuda que recibe Ucrania. Tras una visita a Berlín el mes pasado, Fedorov anunció que Alemania y Ucrania habían acordado un nuevo paquete de defensa por valor de 4.000 millones de euros. La comisaria europea de ampliación, Marta Kos, ha instado a los Estados miembros a abrir todos los capítulos de negociación de adhesión a la UE para Ucrania y Moldavia antes de julio. Kos afirmó que el primer capítulo de negociación podría abrirse en junio y que los 5 restantes lo harían en julio. Los capítulos de negociación son grupos de ámbitos políticos que los países candidatos deben negociar y reformar antes de adherirse a la UE. La Comisión Europea sostiene que Ucrania está técnicamente preparada para iniciar su camino hacia la adhesión a la UE. Sin embargo, en el pasado, el proceso de adhesión de Ucrania se ha visto frenado por la política de veto de Hungría bajo el mandato del ex primer ministro Viktor Orbán. No obstante, ahora, con el cambio de liderazgo, Bruselas espera que Budapest adopte un enfoque más constructivo. Aunque la Comisión ha elogiado los avances de Ucrania, se ha negado a fijar una fecha para su adhesión, insistiendo en que el proceso sigue basándose en los méritos. Kiev, por su parte, presiona para que se acuerde un calendario claro lo antes posible. Con los ministros de Defensa de la Unión Europea reunidos en Bruselas esta semana, el ministro de Defensa de Irlanda, Thomas Byrne, declaró a Euronews que la Unión Europea debe seguir aumentando la presión mediante sanciones, apoyo militar y esfuerzos diplomáticos. Los funcionarios de la Unión Europea están preparando un 21º paquete de sanciones contra Rusia, a pesar del creciente debate entre los Estados miembros sobre si estas medidas son suficientes para cambiar el curso de la guerra. Byrne insistió en que las sanciones han afectado a la economía rusa y deben continuar a pesar de no haber puesto fin a la guerra. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a Ucrania? Puede ser mediante el suministro de material militar, a través de sanciones a Rusia, mediante conversaciones de paz o con la ampliación de la Unión Europea. Creo que hay muchas vías diferentes para que ayudemos a Ucrania y poner fin a esta guerra. Con el tema del compromiso directo con Moscú de vuelta en la agenda, Byrne señaló que Irlanda apoyaría los contactos diplomáticos si estos pudieran contribuir a poner fin a la guerra. Hemos apoyado que algunos líderes se pusieran en contacto con Putin en el pasado. Creemos que es importante permitir que ese diálogo tenga lugar si tiene como objetivo poner fin a la guerra. Sin embargo, Byrne no llegó a señalar a un enviado especial que se nombrará para dialogar directamente con el presidente ruso, describiéndolo como una cuestión para otro momento. Irlanda asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en julio, un cargo que se espera que sitúe a Dublín en el centro de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha impuesto sanciones a 16 funcionarios rusos acusados de ayudar a Moscú en el secuestro de decenas de miles de niños de Ucrania. Las nuevas sanciones se dirigen contra las personas responsables de la deportación sistemática e ilegal, el traslado forzoso y la asimilación forzosa de menores ucranianos. También se han sancionado a 7 entidades, entre las que se incluyen instituciones estatales federales rusas vinculadas al Ministerio de Educación. El secuestro de niños no es algo fortuito. Se trata de una política deliberada de Rusia, un ataque calculado contra el futuro de Ucrania. Más de 20.000 niños ucranianos siguen atrapados en Rusia o en los territorios ocupados por Rusia. Han sido arrancados de sus familias, despojados de sus nombres, su lengua y su identidad. Y esto es un intento criminal de borrar a la futura generación de Ucrania. Las sanciones incluyen la congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas incluidas en la lista. Las personas sancionadas también están sujetas a una prohibición de viajar.
La Unión Europea ha aprobado este lunes sancionar a los colonos israelíes por su violencia contra los palestinos en Cisjordania. La medida ha sido posible gracias al respaldo del nuevo gobierno de Hungría. Las sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar, llegan entre crecientes críticas por los asentamientos israelíes y la escalada en los territorios ocupados. Hoy hemos alcanzado un acuerdo político para sancionar a los colonos y a entidades extremistas israelíes. Esto va de la mano de nuevas sanciones contra figuras destacadas de Hamás. Esto también significa que superamos el estancamiento político que nos aquejaba desde hace tiempo. La violencia y el extremismo tienen consecuencias. Estas medidas se dirigirán también contra los miembros de Hamás, organización que la Unión Europea considera terrorista y requisito exigido por algunos países para apoyar las sanciones. Además de las sanciones contra los colonos violentos, la UE estudia sancionar a Israel con la prohibición del comercio de productos procedentes de los asentamientos o la imposición de aranceles elevados de la UE a las importaciones para dificultar dicho comercio. Sin embargo, muchas de estas medidas serán difíciles de adoptar, ya que requerirían el acuerdo unánime o una mayoría cualificada entre los Estados miembros de la UE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el frágil alto el fuego con Irán estaba en las últimas tras rechazar la contrapropuesta iraní a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Rechazó las exigencias de Irán, que pedía el reconocimiento de su soberanía sobre Hormuz, reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones internacionales y el fin de la guerra entre Israel y Hezbolá en el Líbano. ¿Son estúpidos? No quisieron creerlo. Ellos creen que me cansaré de esto o me aburriré o sentiré cierta presión. Pero no hay presión, no hay ninguna presión. Vamos a conseguir una victoria total. Después de leer esa basura que nos enviaron, ni siquiera terminé de leerla. Dije, no voy a perder mi tiempo leyéndola. Diría que es una de las treguas más débiles en este momento. Yo diría que el alto el fuego está bajo respiración asistida intensiva, con el médico entrando y diciendo, señor, su ser querido tiene apenas el 1% de posibilidades de sobrevivir. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó que su país estuviera pidiendo concesiones y añadió que las demandas no eran más que los derechos legítimos de Irán. La inestabilidad podría hacer que Oriente Medio vuelva a caer en una guerra abierta y prolongar la crisis energética mundial desencadenada por el conflicto. En Sudán, al menos 880 civiles han perdido la vida en lo que va de año en ataques con drones, según un nuevo informe de la ONU publicado este lunes. La ONU advierte de que estas cifras superan las del mismo periodo del año pasado y señala que el conflicto se encamina hacia una fase aún más letal. Los ataques con drones llevados a cabo por las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se han intensificado en los últimos meses en todo el país. Las muertes causadas por proyectiles no tripulados representan cerca del 80% de todas las muertes de civiles en este conflicto, según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Si no se toman medidas, se prevé que varias zonas se vean sumidas en la hambruna y el número de muertes podría alcanzar niveles sin precedentes. La guerra en Sudán lleva más de 3 años y ha provocado lo que la ONU describe como la peor crisis humanitaria provocada por el hombre en el mundo. El conflicto deja 11 millones de desplazados y cientos de miles de muertos mientras las partes beligerantes siguen presionando para ampliar su control territorial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el martes que la UE podría proponer una prohibición de las redes sociales para los menores en todo el bloque ya este verano, en medio de la creciente presión de los Estados miembros para reforzar las protecciones en línea para los menores. El apoyo a controles más estrictos ha crecido en los últimos meses, con Francia, España, Grecia y Dinamarca a la cabeza de las peticiones de medidas para proteger a los niños de lo que los gobiernos describen como plataformas en línea adictivas. Estamos siendo testigos de la velocidad vertiginosa a la que avanza la tecnología y de cómo se adentra en todos los rincones de la infancia y la adolescencia. Y como todos ustedes saben, los debates sobre una edad mínima para las redes sociales ya no pueden ignorarse. Casi todos los Estados miembros de la Unión Europea piden que se evalúe su necesidad.
Varios países de la UE ya están tramitando legislación nacional, aunque la Comisión se ha visto presionada para mantener un enfoque armonizado en todo el mercado único del bloque. Uno de los principales retos para la UE ha sido encontrar una solución técnica común para la verificación de la edad. Von der Leyen se refirió a una aplicación inspirada en el sistema del certificado digital COVID de la UE. Aunque la Comisión ha recomendado formalmente la aplicación a los Estados miembros, varios gobiernos han reaccionado con cautela. Los expertos en ciberseguridad también han expresado su preocupación por posibles vulnerabilidades técnicas. ¿Cómo estrechan lazos económicos los países de la UE y Mercosur? La relación comercial entre la UE y Mercosur conecta a más de 700 millones de consumidores de toda Europa y Sudamérica. La UE es el segundo socio más importante de Mercosur en el comercio de mercancías, representando casi el 17% del comercio total del Mercosur en 2024. Por su parte, el Mercosur, que cuenta con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay entre sus miembros, es el 10º socio comercial más importante de la UE en el comercio de mercancías. En 2024, el comercio de la UE con el Mercosur superó los 111.000 millones de euros, 55.200 millones de euros en exportaciones y 56.000 millones en importaciones. Entre 2014 y 2024, el comercio de mercancías entre la UE y Mercosur creció más de un 36%. Las importaciones se dispararon en más del 50%, mientras que las exportaciones aumentaron un 25%. Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur entró en vigor provisionalmente a principios de mayo. Para 2040 se espera que el acuerdo comercial UE-Mercosur impulse el PIB de la UE en 77.600 millones de euros. Sin embargo, el acuerdo ha suscitado muchas inquietudes en toda Europa, como el temor a que perjudique a la agricultura europea, que impulse la deforestación en Sudamérica o que perjudique la situación de los derechos humanos. ¿Prohíbe Ámsterdam anuncios de carne para no ofender al Islam? André Ventura, líder del partido de ultraderecha Chega, afirmó recientemente que la capital neerlandesa prohibió los anuncios de carne porque podrían considerarse ofensivos para los musulmanes. En esta publicación en X, Ventura publicó un vídeo en el que se le ve reaccionando a un titular que dice que Ámsterdam ha prohibido este tipo de anuncios en todos los lugares públicos, y afirma en el vídeo que esto demuestra que Europa se está sumiendo en la locura. Miren esto, está ocurriendo ahora mismo aquí en Europa. Si no lo paramos a tiempo, esto nos comerá vivos, nos hará desaparecer y nos dominará en el futuro. Despierten, esto está ocurriendo en Países Bajos, pero pronto llegará a Portugal. Si bien es cierto que Ámsterdam ha prohibido los anuncios de carne, esto no tiene nada que ver con no querer ofender a los musulmanes. La ciudad se convirtió en la primera capital del mundo en prohibir la publicidad en la vía pública tanto de la carne como de los combustibles fósiles desde el pasado 1 de mayo, eliminando así los anuncios de aerolíneas, cruceros, carne, pescado y otros productos. La medida se tomó para que Ámsterdam se ajustara a los objetivos medioambientales del gobierno local. Estos incluyen lograr que la capital sea neutra en carbono para 2050 y que los residentes reduzcan a la mitad su consumo de carne en ese mismo plazo. El texto aprobado establece que la publicidad de combustibles fósiles y de productos cárnicos normaliza estilos de vida con altas emisiones de carbono incompatibles con los objetivos climáticos, pero en ningún momento se menciona al Islam. La industria ganadera es responsable de cerca del 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, aunque algunos grupos del sector cárnico y turístico han criticado la medida por considerarla paternalista y excesivamente restrictiva para los consumidores. Volviendo a la afirmación falsa compartida por Ventura, la ley islámica tradicional establece que los musulmanes no pueden comer cerdo, pero sí pueden consumir otro tipo de carne siempre que sea halal. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán imágenes del corredor alemán Arda Sachski, que completó un reto de ultramaratón de 600 kilómetros desde el Valle de la Muerte hasta Los Ángeles, tras correr durante más de 123 horas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
los. Yeah!